Bueno, pues como digo siempre, buenos días y muchas gracias por la deferencia de acudir a la convocatoria. Voy a cerrar una parte que se abrió con meses atrás, cuando sabéis que el Pleno adoptó el acuerdo de, con motivo de la disolución de Manserja, adquirir el último bien inmueble que le quedaba a la mancomunidad, entre otras cosas, lógicamente, porque no es un remolque que se enganche de una fuerza tractora para llevárselo a otro sitio, pero no obstante el ayuntamiento podría haber entrado en la venta del inmueble, bueno, Manserja podría haber entrado en la venta del inmueble y haber engrosado las arcas de una manera material o económica, ¿no? En este caso lo hemos querido hacer patrimonial. Deciros que me estoy refiriendo al edificio del Paseo de la Estación, que como sabéis es un inmueble francamente nuevo, con muy poco uso, por no decir ninguno, y el que ha tenido se lo hemos dado los valdepeñeros con la cesión que en su día se le hizo de una planta en precario a Feceval, que después tendremos que reconsiderar. La historia del edificio en cuestión es que, como sabéis, se quedó paralizado años porque faltaron recursos dentro de la comunidad para terminarlo, con lo cual el ayuntamiento aportó en aquel momento lo que vendrían a ser unos 200.000 euros a cambio de alquilarle, entre comillas, la última planta para cederla a los sindicatos agrarios. Con eso conseguimos dos cosas. Una, todo lo que venía de los sindicatos verticales de la dictadura y que están en la calle Cervantes, creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama lo que era la casa de los... La calle Esperanza, lo que era la casa de los rurales que le decían nuestros mayores, fueron cedidos al patrimonio municipal a cambio de que en el devenir de los años el ayuntamiento diera a los sindicatos agrarios unas instalaciones. Por lo tanto, ese bien del que ha estado haciendo uso el ayuntamiento no ha figurado en la titularidad patrimonial del ayuntamiento hasta hace relativamente poco, que es cuando nos hemos personado a lo que quedaba del antiguo sistema y les hemos dicho que Valdepeñas ya había cumplido porque le había cedido la última planta del edificio de Manserja a dichos sindicatos agrarios. Con lo cual, aunque hemos tardado 8 años en llevarlo a escritura pública, hoy Valdepeñas ya dispone con plena titularidad del bien inmueble y, por lo tanto, le ha incorporado a su patrimonio de lo que era la casa de los rurales, como se conocía, digo y me repito, que está en la calle Esperanza. Lógicamente, en la disolución de Manserja, la aportación que los pueblos hacían a la mancomunidad iba referida por su demografía y por la demografía que tenía la localidad de Valdepeñas, 31.000 habitantes en número redondo, suponía el 49% de nuestras aportaciones y, por lo tanto, de los bienes que el ayuntamiento tendría que recibir en caso de disolución. Meses atrás, ha sido un proceso muy lento, se decidió la disolución. La casa a la que nos estamos refiriendo, del Paseo de la Estación, se evaluó o se tasó por tasadores oficiales del Banco de España en 1 millón de euros, de los cuales el ayuntamiento sería el poseedor, en este caso, de medio millón. Y lo que hizo el Ayuntamiento de Valdepeñas es hacerle la oferta a la mancomunidad de que el otro medio millón, que habría que repartirlo entre los restos de los mancomunados, pues lo aportaría Valdepeñas. Todo esto ha sido muy lioso y muy lento porque en medio se ha cruzado otro tema. Y es que, como sabéis, hace 5 o 6 años ya, porque han pasado 6 años, el antiguo edificio de Manserja en el polígono del Vino fue también adquirido por Valdepeñas, que es donde hoy están las instalaciones del centro de adultos, y se compró aquel inmueble por 1 millón de euros. Manserja enajenó aquel bien porque al tener ya el de la casa del Paseo de la Estación, pues aquello le quedaba obsoleto. Y aquello tenía las instalaciones donde hoy está el centro de mayores, de adultos, perdón,
bueno, adultos mayores, y unas naves que está utilizando en unos casos la policía y en otros festejos, porque es verdad que estamos relativamente regular de logística en la ciudad. Y decidimos pagarlo a razón de 250.000 euros cada año durante 4 años. El último pago el ayuntamiento no lo materializó por un acuerdo que llevó a la mancomunidad de Manserja, porque Manserja heredaba muchas deudas. Para pagarlas cada ayuntamiento tenía que aportar un tanto por ciento que le correspondía de acuerdo a su demografía, y la verdad es que salvo 2 ayuntamientos ninguno quiso hacerse frente de las deudas, con los cuales los acreedores han ido personándose en el juzgado y reteniendo de las diferentes haciendas locales la parte que se demandaba por parte de los acreedores, hasta que el ayuntamiento se sentó en la entonces Junta Directiva de Manserja, acuerdo que llevó a pleno, y le dijo: no voy a pagar los últimos 250.000 euros, pero me voy a hacer frente de todas las deudas de Manserja a cuenta de esos 250.000 euros. Y ahora hemos llegado al punto final, que fue el pasado día 13 de este mes, en el que ya queda totalmente disuelta la mancomunidad, ha sido ya publicada en el boletín oficial de la provincia la semana pasada, y el ayuntamiento, echando cuentas de los 250.000, el ayuntamiento de Valdepeñas, echando cuentas de los 250.000 euros que dejó de pagar a cuenta de hacerse cargo de las deudas, más del 49% de los bienes que le correspondería de lo que quedaba. Lo cierto y la verdad es que, para no liaros en cifras, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha adquirido la casa del Paseo de la Estación por un valor de 350.000 euros. Y, lógicamente, ha pagado al 100% el millón de la antigua sede de Manserja en el polígono. Así es que hoy los valdepeñeros ya tenemos un nuevo inmueble. Con este ciclo, que ha sido un poco farragoso, hemos cerrado 3 cosas que quedaban pendientes. Una, el pago de la primera sede de Manserja, que ya está totalmente suscrito al patrimonio municipal. 2, todo la nave de la Casa de los Rurales de la calle Esperanza, que se ha podido cerrar e incorporar al patrimonio en escritura pública por haber cumplido con los sindicatos. Y 3, ahora, con este inmueble del Paseo de la Estación, que también es verdad que recuperamos parte de la identidad modernista que tenía el paseo, porque sabéis que cuando se hizo el nuevo edificio se respetó la fachada, aunque se hundió íntegramente, se hizo una recreación mimética del anterior. Y bueno, pues es darle a conocer a los valdepeñeros que esto también lo hemos podido hacer a los remanentes y el superávit que hemos heredado, y que cuando llegue el tercer trimestre último de este año, pues aunque no es noticia del patrimonio, posiblemente, además de haber ejecutado con ese superávit la ampliación del pabellón para el fútbol sala, las obras que podríamos llamar menores, como la fase 2 del parque canino y las obras que están en marcha, aún así, al cerrar el año, creo que además de los 3 millones de euros que teníamos pendiente amortizar de la deuda y que están ya contraídas en el presupuesto ordinario, lo cual nos dejaba, como sabéis, en un 50% del PIB y nos daba 20 puntos de solvencia, posiblemente vamos a incorporar o vamos a pagar 1,5 millones de euros más este año de los 3 previstos, que serían 4,5, con lo cual cerraríamos el ejercicio en un 49% de deuda sobre el PIB, que es la deuda más baja que ha tenido nunca el Ayuntamiento de Valdepeñas en los últimos 20 años. Esto, sin lugar a dudas, va a dar una gran solvencia y un gran movimiento para la ejecución de los próximos 4 años. Hay elecciones en mayo y el Gobierno, que por mor del voto de los valdepeñeros salga, pues encontrará un ayuntamiento, primero, con un patrimonio de bienes inmuebles cerrado enorme. Yo creo que ya no nos queda nada que rescatar. 2, con un ayuntamiento cuya deuda es la más baja de su historia contemporánea, si no tenemos en cuenta los principios, lógicamente. Y 3, con los proyectos ERUSI, con lo cual yo creo que en la próxima legislatura la va a tener hecha, ¿no? Y además va a contar con una solvencia económica para incorporar nuevas inversiones, en las que ya aviso que una que tendrá que hacer, sea el color que sea del Gobierno, es terminar la ronda norte
de Valdepeñas para terminar con lo último que nos queda del plan de tormentas, que como sabéis es continuar con la calle Ciudad Real hasta su entronque con la avenida de las Tinajas a la altura de donde estaba la antigua cooperativa La Valdepeñera. Bueno, pues esto es lo que os quería decir. Yo creo que vendrán más cosas antes de que acabe el año, pero creo que es un buen cierre de legislatura haber acabado con todas las máculas que por mor del tiempo y la burocracia iban quedándose ahí paradas, y había un montón de inmuebles en el limbo, en este caso estos 3, por una cuestión única y exclusivamente económica que hoy está totalmente sustanciada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta. El proceso ha sido farragoso, yo lo entiendo, pero a ver si es capaz de, no sé si he sido capaz de sintetizarlo. Las organizaciones agrarias reclamaban, grosso modo, unos 300.000 euros sobre la liquidación de la antigua Cámara Agraria, que es lo que han explicado. Esa sede o ese edificio, también la Casa del Agricultor, planta alta, ¿se le va a titular entonces a los No, porque ellos, no, porque nunca la adquirieron en propiedad. Y en la escritura de cesión de los años 80 no se decía que fuera en propiedad, sino que el ayuntamiento habilitara su espacio. Y en aquel acuerdo que hicimos entonces, fue en el año 2005, creo recordar, fue que ellos ya renunciaban a pedir nada siempre que se les dejara eso para 30 años. Por lo tanto, durante 30 años, de los que llevan ya 10 o 12, van a estar allí. Lógicamente, el compromiso de que el ayuntamiento siga facilitando espacios, pues está abierto. ¿Se van a quedar allí? Pues hombre, ahora que ya es del ayuntamiento, sin ningún problema. Y si el ayuntamiento, que no voy a especular ahora, dada lo cerca que están las elecciones, con lo cual ya no está en mi carpeta personal, digamos, de proyectos, pues si un día el ayuntamiento necesitara eso, lógicamente le tendría que habilitar otros espacios, pero en la escritura de renuncia de los derechos de los sindicatos de clase ya se quedó palmariamente claro que eso lo ostentarían durante 30 años, que es el tiempo que ellos dijeron entonces que se dotarían de una sede propia, porque a ellos también les interesa tener bienes inmuebles de titularidad, no estar siempre a merced de la caridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que a corto y largo plazo, habida cuenta que el inmueble se ha incorporado al patrimonio municipal, pues no es un tema de debate. Si la casa se buscara cualquier instalación de otros servicios y hubiera que evacuarlos de allí, durante 30 años tienen derecho a estar, por lo tanto habría que negociar otro lugar, ¿no? Y pasados los 30 años, pues lógicamente, de mutuo acuerdo, quedan extinguidos los compromisos de esta administración con los sindicatos. ¿Puedo sí, sí. que te pregunté de algún modo en relación con el juicio que se va a celebrar en octubre al cual los funcionarios del negociado de tributos entre 2008 y 2011, pues supuestamente se obtuvieron del pago del impuesto de circulación y de plusvalías. Bueno, yo en esto, sabéis que hasta cuando he sido sujeto pasivo o activo, de tener que sentarse por el devenir de las cosas y de los cargos y de las actuaciones en un banquillo, creo que he dado pruebas de acatamiento a la justicia en cualquier lugar. Solamente quiero decir una cosa, ese expediente efectivamente lo empezó la alcaldía, lo empecé yo, sobre una investigación interna que hice, pero en ningún momento, y lo saben las personas afectadas, he dudado de la presunción de inocencia, porque a veces en las cuestiones administrativas las cosas no siempre son lo que son o lo que pudieran parecer, pero lógicamente llegó a un punto en el que ya se escapó del expediente que inició la alcaldía a través de un jurado administrativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Primero se creó el proceso informativo, que fue en el que intervino la alcaldía, y luego ya pasó autónomamente a ser gestionado por un instructor, y el instructor, en el devenir y la falta de información o de documentación que aportaron las personas afectadas, pues acabó en el juzgado. A partir de ahí, pues ahora ya lo que diga la justicia lo tendremos que acatar unos y otros, nos guste o no. En todo caso, como detrás de esas personas o al lado o ellas mismas hay familiares, hijos, yo de verdad que deseo que vayan lo mejor.
pero, lógicamente, si han cometido alguna torpeza en el devenir de sus labores, pues como personas públicas al servicio de lo público, pues tendrán que responder de sus acciones, si estas fueron erradas, intencionadas o culpables. Pero eso hay que dejarlo que sea un juez y un juicio quien dirima las responsabilidades. ¿Tenéis alguna duda más? Pues muchas gracias.